tardes a todos. Casi todos me conocen, pero por si acaso soy José Luis Casas, vicepresidente primero de esta casa, y lo primero es disculpar un poco a nuestro presidente, don Valentín, que no ha podido venir. Así que con el permiso de ustedes vamos a dar comienzo al acto. Tengo a mi izquierda a don Pío Serrano, a don Jacobo y a don Luis Felipe. Vamos a empezar por el siguiente orden. Les voy a dar una introducción y a continuación cederé la palabra a don Luis Felipe Díaz y no sé si don Pío también quiere intervenir. Efectivamente, hablo yo, vemos un pequeño vídeo y ya habla Pío y Jacobo. Efectivamente. Bien. Pues buenas tardes a todos, señoras y señores. Hoy nos congrega un encuentro con Jacobo Machover. ¿Está bien pronunciado? Es perfecto. Con Jacobo Machover, un judío cubano que hablará del holocausto sufrido por su familia y el suyo propio al abandonar la isla caribeña. Según he podido leer en internet, don Jacobo Machover, escritor y periodista, nació en Cuba, aunque desde 1963 vive en París. Con su visita al Centro Asturiano de Madrid, recordaremos algunos aspectos de su vida, pero también de la historia. La palabra holocausto viene del latín holocaustum, sacrificio con quema de víctimas, y del griego holocaustum. Es un término que se utiliza para referirse a una gran matanza de seres humanos. Como es sabido, el genocidio nazi no tiene precedentes. Esperamos que no se repita. Hemos de aprender de la barbarie nazi y hay que tener memoria y actuar en consecuencia. Por otro lado, según consta en el título de este encuentro, se hablará también desde la perspectiva de Jacobo Machover de las medidas coercitivas empleadas por la Cuba castrista para abandonar la patria. Se trata del exilio, es decir, la expatriación, generalmente por motivos políticos, un fenómeno a menudo traumático vivido por algunas personas como desgarro y como mutilación. El Centro Asturiano de Madrid, institución autónoma, no admite injerencias de ningún tipo y sí aborda en un marco de responsabilidad, respeto y libertad de expresión temas que puedan ser controvertidos. Esto no quiere decir necesariamente que se compartan las opiniones vestidas por los ponentes. Si alguien disiente es siempre bienvenida a su posición, pero como queda dicho, debo de exponerse de la forma respetuosa y convencional. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a don Jacobo Machover, que tiene la palabra, pero la palabra la vamos a alterar y vamos a cedérsela. En la mesa tengo a don Luis Felipe, a don Jacobo y a don Pío, y vamos a ceder la palabra a don Luis Felipe y a don Pío, que se encargarán de presentar como es debidamente a don Jacobo. Usted tiene la palabra, don Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, si no me oís, pues traemos el micrófono y si no, me voy a electrocutar con tanto aparato. Estupendo, muchas gracias. Este gesto siempre recuerda a los políticos, ¿no? Siempre están en el Parlamento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Centro Asturiano. Ya es, creo que la tercera vez que venimos por aquí con autores para presentar libros. Una vez fue un autor que presentó, un autor asturiano que presentó un libro, Todo fue en La Habana. Él es un asiduo viajante a Cuba y presentó el libro. Y después se inspiró y escribió una novela sobre su Teberga natal, Concejo de Teberga. Allí es donde la ruta del oso y demás. Y entonces también la presentamos aquí. Y bueno, pues nos hemos hecho amigos. Y entonces, pues, amablemente me han cedido las instalaciones para seguir presentando autores, como es el caso de Jacobo esta noche. Don José Luis, muchas gracias. Es siempre un placer venir aquí y quería gastar estos minutitos en ser agradecido, porque eso es de bien nacidos, además. Para todos los que quieran el libro, les digo que lo hemos puesto a un precio Black Friday, está a 10 euros el libro. También hemos traído otro libro que hemos publicado de Jacobo hace ya unos años,
y ese lo vendemos a 9. Sin embargo, si los compran los dos, se los damos a 15. Y mi esposa pues se los venderá a todos ellos y después Jacobo se lo firmará encantado. Bien, y por último, ya cuando terminemos aquí, no os vayáis porque vamos a tener un pequeño piscolabis para recuperar las energías perdidas. Bien, yo tengo aquí una breve nota que voy a leer, que es lo que yo titulo Lo que no sabía de Jacobo Machover. Y es que hace unos 5 años le propuse a Jacobo publicar un libro suyo. Ello nos llevó a El sueño de la barbarie, y con franqueza tuvimos cierto éxito editorial. Asimismo, contrario a lo que pensamos entonces, no se produjo polémica alguna ni fuimos repudiados, tal como suele suceder a Jacobo en París. Pasaron los años y un día me llama Jacobo y me dice: tengo un librito para ti, no hagas ni contrato, quiero sacarlo en español y si te interesa te lo mando. Como sí sé que Jacobo no deja indiferente a nadie, y hoy lo vais a comprobar, no solo me decidí a publicarlo, sino que empecé a conocer a otro Jacobo Machover muy distinto del autor combativo, antiguevarista, que de vez en cuando nos presentaba un libro en la Fundación Hispano-Cubana o se ensarzaba en una discusión en TF1 en Francia, o terminaba discutiendo con Zoé Valdés, entre otros. Impactado por sus memorias, porque este es básicamente un libro de memorias, me dije que este no era en absoluto un libro sobre Cuba, sino un libro sobre Jacobo. Por eso, la edición del manuscrito tendría que esforzarse en sacar a la luz al autor y dejar para mejor ocasión a la isla. En el libro se encontrarán que, al contrario que en cualquier otra biografía, Jacobo no se justifica, sino que se muestra tal y como es. Sobre todo se muestra como un niño. Ocurre que ambos salimos muy niños de Cuba y en fechas muy próximas al llamado triunfo de la Revolución. Como niños, al fin y al cabo, tuvimos el mismo sentimiento, muy distinto al de nuestros mayores. Salíamos sin tener muy claras las razones, salíamos sin tener muy claras las razones, sobre todo las llamadas normales, pero teníamos las sensoriales, la oscuridad de la madrugada, los ladridos distantes de los perros, ambos canes y humanos, el sonar de las maletas al colocarse en el maletero y un murmullo especial de noche prolongada. También de última mirada a lo que salíamos, a lo que dejábamos atrás, a la mascota que nos miraba desde la reja extrañada por lo temprano que salíamos para el colegio. Para Jacobo era su gato, para mí era la perrita Dolly. Los sonoros besos de los que se quedaban, la humedad de sus lágrimas en nuestras mejillas. Luego, ya en nuestros destinos padecimos la indolencia juvenil, la imparable búsqueda de un amor refugio de nuestra tristeza, una familia que no diese sensación de vacío y una identidad borrascosa y confusa. En un momento recuerdo que le dije: es pretencioso, pero salvando las distancias casi podrían ser mis memorias, cambiando tu nombre por el mío. También ocurre que tuve la oportunidad de visitar París por primera vez a los 16 años, y Pigalle. Al igual que nuestro autor, me sedujo con el peculiar ambiente de la época, los múltiples nightclubs, en realidad garitos de striptease, el imponente Moulin Rouge, las fleteras en las esquinas y los porteros de vaya usted a saber qué antros de mala muerte que te incitaban a explorar sus recónditos rincones y que formaban una amalgama de cautivadoras esencias que me sedujeron. Eso sí, ya no intenten recrearse con ellos en su próxima visita a París. Ya no es lo mismo y muchos tampoco existen. Y por supuesto ninguno de ustedes tiene 16 años. Con este libro de memorias, más que biografía, hemos buscado que refleje al Jacobo ser humano y alejarnos del cliché Cuba. Ese cliché que siempre invita al cubano a comparar la Tour Eiffel con la Girardilla, al Sena con el Almendares, a los Champs-Élysées con el Paseo del Prado y salir triunfante. Así lo vi y así conocí a un Jacobo más íntimo,
de un niño que poco a poco fue aprendiendo de cómo podría arrastrar todas sus culpas, cómo caminar, qué rumbo seguir, hasta preguntarse cuándo necesitamos morirnos a nosotros mismos, enterrarnos y cubiertos, no mirar atrás sin pesos ni ataduras. Los exilios son circunstancias circulares y su bálsamo es el viaje que nos hace de una u otra forma regresar. Caminante, no pretendas volver y encontrar lo que dejaste atrás. Ni existe, ni fue ese el propósito del viaje. El regreso se hace siempre diferente, así que regocíjate con lo mutable, con lo cambiante, y deja que el gozo del cambio te enseñe lo que nunca estuvo. Lo importante no es lo que encuentres, sino lo que aprendiste en el viaje. Cuando así lo veas, comprenderás el sentido de las cosas, el devenir de la vida, el vaivén de los vientos, y que fue el lugar de tu partida el que te ofreció el viaje. Cuéntale de lo que viste, de las formas, de los aires y los verdes, de los púrpuras compaginados de la memoria de otros días, y sorpréndete cuando las lágrimas no fluyan a tus ojos, sino para añorar el viaje de tu vida. Entonces, lleno de ti, pletórico, inconfundiblemente sabio, puede que comprendas qué significa la tierra en que naciste. Así vislumbraremos el paraíso y al fin seremos libres. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a poner un pequeño vídeo, que es un book trailer del libro, para que ustedes lo disfruten.
Toma la palabra don Pío Serrano. Gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos vosotros por compartir la presentación de este libro en este sitio, especialmente en este sitio, que don José Luis, a nombre del centro, abre las puertas para una noche, en gran parte, una noche cubana. Y es especialmente grato estar aquí, en esta casa, la Casa de Asturias, con los asturianos, porque la memoria y la presencia de los asturianos en Cuba no fue una presencia accidental, circunstancial, no fueron simplemente unos emigrantes, no fueron unos emigrados, sino que aquellas primeras familias que llegaron, al final se convirtieron en una parte de la identidad misma de la isla, de la identidad misma de lo cubano. Si lo asturiano y lo cubano se funden en la identidad misma de lo cubano, forman parte de la identidad. Así es que yo le agradezco a don José Luis que nos permita estar en un sitio donde de alguna manera nos sentimos también como en nuestra casa. El libro que hoy presentamos y que el título El exilio, lejos del paraíso, ya nos está indicando la ruta, el sentido esencial que tiene esta especie de memoria novelada, esencialmente real, los datos, las circunstancias en que se relatan, aunque hay elementos novelescos en ello para enriquecer justamente este relato. Y lo que lo marca, digo, es el exilio. El exilio, justamente en este año de 2017, sé que recordamos los 100 años de la Revolución Rusa de 1917. En ese año y en esa fecha comenzaba la historia de un ciclo que iba a definirse justamente por eso, por el exilio. Comenzaba allí esa larga, enorme, incontenible riada de exiliados que va a alimentar el siglo, lamentablemente, al siglo XX. Comenzó en 1917 con la revolución rusa. Durante las 2 primeras décadas, efectivamente, salen al exilio, a París, hacia Estados Unidos, pues cerca de 2 millones de rusos, entre ellos un gran novelista que sale niño justamente como Jacobo, que es Nabokov. Nabokov es un gran escritor, todos lo recordarán, sobre todo por una novela, por Lolita, aquella novela emblemática de los años 50. Nabokov es un niño ruso que sale al exilio como Jacobo, es el niño que sale al exilio en 80 años después. A la Revolución Rusa siguió el otro gran alimentador de éxodos europeos, que fue la toma del poder de los nazis en la década de los 30. Esa enorme turbulencia, esa violencia que debió sufrir Alemania en esos momentos, en esos años, lanza al exilio también a más de 1 millón de alemanes, entre ellos judíos, socialistas y comunistas, que debieron salir al exilio. Allí también hubo una presencia de grandes escritores, como era la familia Mann. Estaba Thomas Mann, el padre, la figura paternal, rectora, pero estuvieron los hijos también. Algunos salieron pequeños, como Jacobo, y salieron al exilio y continuaron su escritura. El exilio continuó a lo largo del siglo XX, también en Italia, con el fascismo. El fascismo lanzó al exilio también a cerca de 1 millón de italianos que debieron... la mayor parte de ellos se fue a Estados Unidos, y la mayor parte de ellos, muchos de ellos vinculados a la construcción, obreros de la construcción, con sus manos de canteros, levantaron una buena parte de esos enormes edificios, de esas grandes torres que nos sorprenden a todos cuando vemos el skyline de Nueva York, cuando caminamos sus calles. Allí detrás de esos grandes edificios, de esos grandes rascacielos, está la mano anónima de los cientos de miles de inmigrantes italianos que se vieron forzados a emigrar a Nueva York y emigrar a Estados Unidos. Y en esa gran riada del exilio que genera el siglo XX,
está también la de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española lanza al exilio también a cientos de miles de españoles, de un bando y de otro, y que se van a América, se dispersan por América. Muchos de ellos fueron a parar a Cuba también, grandes figuras de la cultura, grandes figuras del derecho, grandes figuras de grandes lingüistas, filólogos de alto reconocimiento, que fueron a parar también, muchos de ellos a América y en particular a Cuba. Allí estaban, por allí pasaron Juan Ramón Jiménez, por allí pasó María Zambrano, entre muchos otros. La otra gran revolución del siglo XX, que también alimenta esta riada del exilio, fue la Revolución China en 1953, con la llegada al poder de Mao Zedong, al final del triunfo de las tropas de Mao Zedong sobre Kuomintang, y que lanza también al exilio a millones de chinos prácticamente de una vez, porque muchos de estos exilios tuvieron también la circunstancia de que fueron en un momento determinado, es decir, no fueron exilios sucesivos, ni en la Unión Soviética, ni en la Italia fascista, ni en la Guerra Civil Española, ni tampoco en la China, sino que fueron brotes en cuanto la toma del poder revolucionario, inmediatamente salían al exilio, y así, bueno, el mundo se llenó de restaurantes chinos, entre otras cosas, pero también se llenó de grandes científicos, médicos, arquitectos chinos que continuaron su labor de gran civilización, de la gran civilización china, que la llevaron también y la compartieron con todos nosotros. Y bueno, pues ya en 1953, la próxima y la que nos interesa y a donde quería llegar es la Revolución Cubana en 1959. La Revolución Cubana que, a diferencia de las otras, va a ser una revolución que va a lanzar al exilio por etapas sucesivas. A medida que la revolución se va haciendo más radical, va expulsando, va siendo necesario que muchos residentes de la isla, cubanos, o en el caso de otras emigrantes que habíamos recibido previamente, pues se ven obligados a marchar. Muchos asturianos debieron dejar detrás sus hogares, sus negocios, sus bares, sus restaurantes, los negocios de café, de chocolate, que habían desarrollado en Cuba. Muchos de ellos también sufrieron el exilio. El exilio lo sufrió también un joven, un niño que vivía en una playa cerca de la capital de Cuba, en La Habana, que era el niño Jacobo Machover. Jacobo viene a la vida ya de alguna manera inseminado por una especie de herencia con las esencias del exilio. Sus padres habían llegado a Cuba huyendo, precisamente eran uno de esos exiliados que habían huido de Alemania para poner distancia con la violencia criminal del nazismo. Una gran parte de la familia de Jacobo fue víctima del Holocausto, pero allí estaban sus padres, su madre y su padre, que habían podido emigrar a Cuba, habían emigrado a Cuba huyendo del nazismo, y de pronto pues se habían encontrado con un régimen que no era el nazista, pero era el régimen comunista, donde no se sentían cómodos, no podían sentirse cómodos, y sentían que la emergencia de un Estado totalitario, autoritario, y que los limitaba, pues los obligaba de nuevo a hacer las maletas y a marcharse. Algunos exiliados de otras nacionalidades les había ocurrido lo mismo, habían llegado a Cuba huyendo, unos del comunismo, otros del fascismo, y de pronto la historia daba la vuelta y ahí estaban de nuevo obligados a hacer las maletas. A los chinos, muchos chinos tuvieron que emigrar, que habían llegado a Cuba exiliados y tuvieron que emigrar de nuevo a hacer las maletas. Bueno, esto mismo le ocurrió a la familia de Jacobo, rehacer las maletas y volver de nuevo a la incertidumbre, a esa especie de vacío ignoto que es el vacío. Y con ello fue un niño que con él llevó la memoria, esa memoria sagrada de la infancia, ese espacio sagrado que es el de la infancia y es al que siempre anhelamos regresar. Inútilmente
pero siempre anhelamos regresar porque allí intuimos que hay un paraíso perdido, el de la inocencia, por ejemplo. Cuando el niño, por definición, es inocente, deja la inocencia allí, deja los olores, los gustos, los sabores, deja detrás las primeras querencias, las primeras cosas que se quieren, los amigos, los pequeños detalles, el animal con que se juega, el animal, y eso que es tan importante y aparentemente puede parecer detalles menores para los adultos, para un niño es esencial, forma parte de las revelaciones iniciales con que el mundo se abre a sus ojos y a su sensibilidad. Así se fue Jacobo al exilio con su familia. El exilio fue a París, fueron a Francia, de donde habían sido, aunque no eran originales, venían de Polonia, habían pasado por Francia, huyendo, siempre huyendo. Esta es la marca del siglo XX, se va huyendo y siempre lo alcanza de una manera u otra. De nuevo, un totalitarismo, un régimen opresivo, y de nuevo hay que huir. Habían huido de Polonia a Francia, y a Francia llegó la ocupación alemana. Con la ocupación alemana pasaron a Cuba. En Cuba de nuevo se encontraron con la frustración de un régimen que no los hacía felices, no les permitía el desarrollo de su vida tal como lo deseaban, y de nuevo a partir y regresar ya a una Francia libre, a una Francia ya que disfrutaba una nueva etapa. Y allí llega este joven, para insertarse en una sociedad ajena, distinta, extraña, y comienza a sentarse en la personalidad de aquel niño que pronto sería un joven, un sentimiento de extrañeza, un sentimiento de difícil acomodo existencial con las circunstancias. El niño se vuelve rebelde. El niño se vuelve joven y el joven se vuelve rebelde. El joven atraviesa una etapa de rebeldía, atraviesa una etapa donde se confronta determinados valores convencionales, como todo adolescente que tiene personalidad, que tiene carácter y que lleva la rebeldía dentro. Esta rebeldía, esta etapa, no voy a decir que oscura, pero esta etapa rebelde de Jacobo en su juventud en Francia, que de pronto nos cuesta trabajo vincularlo con el Jacobo que conocemos hoy, pero ocurrió que por circunstancias que tienen que ver con el servicio militar obligatorio, como le ha ocurrido a tantas personas, una defección del servicio militar obligatorio, lo lleva a un breve periodo a la cárcel de un joven que ha tenido un problema con el servicio militar y llega allí. En la cárcel tiene una experiencia, no voy a decir que iluminadora, pero sí es una experiencia que de alguna manera va a transformar su vida. Allí él presta servicios a los presos comunes que hay, empieza a escribir cartas, lo habitual para iba a decir como todo lo que hemos pasado por la cárcel, pero bueno, como todo lo que hemos sabido y oído y leído sobre la cárcel, pues allí hay un joven que hace. Pero hay más que eso, de pronto tropieza con la escritura se le revela, y lo llena de sentido. Y a la salida de la cárcel hay una transformación, hay unos viajes. A la salida de la cárcel Jacobo viaja a México, el joven Jacobo viaja de México a Cuba, tiene una breve, frustrante, desagradable experiencia en Cuba, que le confirma que aquel paraíso que él soñaba que podía estar al alcance regresando al territorio, descubre que el territorio no es suficiente, porque al territorio le faltan los afectos, le faltan aquellos elementos espirituales con los que él llevaba en la intimidad del niño, y sale con una enorme frustración de donde creyó que podía quedar restos del paraíso perdido. Está seguro de que allí no volverá a reencontrarse con ese paraíso perdido. Su paso por Miami, el conocimiento y el trato con una buena parte del exilio cubano en Miami, pero un exilio especial, singular. Allí estaban decenas, cientos de sobrevivientes del horror.
Es decir, personas que habían salido de Cuba en balsas y habían visto en esas balsas morir, aparte de los compañeros que habían viajado con ellos en las balsas, a familiares, a compañeros, hijos que habían perdido a los padres, padres que habían perdido a los hijos, hermanos que habían perdido a los hermanos, pero había también otros, estaban los que habían pasado por la cárcel, los que habían estado en la cárcel. Como cuenta con una triste ironía haberse reunido en una oportunidad con 10 expresos políticos. 10 expresos políticos que entre todos reunían 200 años de cárcel. Eran hombres que habían cumplido 20 años de cárcel, hombres jóvenes, que entre todos sumaban 200 años de cárcel, cárceles duras, cárceles restringidas, cárceles con abusos físicos, torturas, y estos eran sobrevivientes. Conocer a los sobrevivientes del horror cambió también de alguna manera el destino de Jacobo, y se fundió en él y apareció como una revelación, quizá la palabra sea exagerada, pero sí como un compromiso más bien. Asumió un compromiso de que él, que se había acercado a la escritura para encontrarse a sí mismo, para buscarse, para darse una explicación de la existencia, encontraba ahora que era más importante explicar, decir, darle la voz, su voz, recoger con su voz lo que aquellos hombres ignominados, anónimos, muchos de ellos, los horrores y las historias que tenían que contar. Y Jacobo se convirtió en un activista por la escritura, y escribió ensayos y dio conferencias y publicó libros, más de una docena larga de libros ha publicado Jacobo como resultado de este compromiso. Y esto lo cuenta en el libro. Esto lo cuenta en el libro, y con toda seguridad en su intervención dará detalles más oportunos y mejor expresado que yo, nos dará y compartirá con nosotros estos detalles. Y Jacobo encuentra personas, encuentra no solamente a seres anónimos, con toda la dignidad que ello también comporta, pero encuentra a figuras que son verdaderos, una suerte de Mahatma Gandhi. Se encuentra allí, se encuentra a un poeta que ha sufrido todo lo indecible, un tipo que tuvo una actitud heroica en un momento determinado, en la que no me voy a detener porque es una historia muy concreta, la historia de Cuba. Un tipo que en medio de un tribunal revolucionario, que van a juzgar a alguien por traidor y lo van a condenar a muerte, o sea, como son los juicios en Cuba, hay un juicio en que el procesado está condenado a muerte, previo al juicio y previo a lo que diga el juez y lo que digan los abogados. Se sabe que va a ser fusilado. Y ese joven era un joven universitario, y la persona que encuentra a Jacobo en Miami, en los Estados Unidos, es otro joven universitario, que podríamos decir hoy desde la distancia y con una suerte de piel un poco dura, que ingenuamente se presentó voluntario y personalmente en ese tribunal donde se sabía que ese joven iba a ser condenado a muerte, se presentó para decir: yo vengo a dar testimonio de que él es inocente. Porque estábamos en la universidad, estábamos juntos, por supuesto, no solamente su testimonio no se sirvió para aliviar la condena que esperaba al joven Marcos Rodríguez, el caso famoso de Marquito, sino que además él inmediatamente fue condenado también a 20 años de cárcel y pasó 20 años largos, completos, en las cárceles cubanas. Y este hombre, después de una experiencia como esa, en la que podemos pensar que, bueno, lo que ha salido de ahí es una fiera, lo que salió de ahí es un hombre lleno de rencor, lleno de resentimiento, y a devorar el mundo y a cobrarse lo que le había pasado. Pues no. Lo que salió, y la figura más cercana que se me ocurre, es una suerte de Mahatma Gandhi, un hombre lleno de amor, de concordia, acusador sí, y dar testimonio de las violaciones que se habían ocupado, pero sin odio, sin rencor. Y es una figura que yo creo que fue decisiva y muy importante en el desarrollo de este compromiso al que aludo de Jacobo. Se llamaba Jorge Valls. Su nombre es Jorge Valls. Se han publicado varios libros, en España hay publicado libros de poeta, filósofo. Hay publicados en España libros de él, en Francia han aparecido también sus memorias, y ha muerto, pues, lamentablemente, pero ha muerto con una paz interior realmente extraordinaria, sorprendente y modélica. Jacobo ahonda en
la segunda parte del libro, justamente en otras experiencias concretas, con personas que tuvieron posiciones relevantes dentro del régimen castrista, pero que en un momento determinado comprendieron la equivocación en la que habían estado sumidos y que comparten el exilio. Y estos testimonios también engrosan el libro de Jacobo. Como es un libro muy personal, es decir, no es un relato histórico, esto no es una historia, es algo más. Es la memoria de un sentimiento, la memoria de un compromiso, de una actitud, de un hombre comprometido, pero también es la memoria de un niño. Flota todo el tiempo a lo largo del libro la presencia de ese niño que anhela, de ese niño que lleva en su interior el anhelo, la melancolía, la añoranza, y que lo acompañará y que forma parte ya de la personalidad y de la definición de este Jacobo. Jacobo yo lo conocí hace muchos años, aquí mismo en Madrid, y conocí a este último Jacobo, al Jacobo activista, al Jacobo de la resistencia, el hombre que resiste, el hombre que, y lo conocí en esa actividad política, en esa actividad intelectual, en esa práctica. Esa era la imagen que tenía, no tenía otra. Este libro me ha ayudado a comprender que hay una multitud, que como sucede con las serpientes, hay mutaciones de piel, las pieles que van quedando en el camino, y esas pieles, cada una de esas pieles, cada uno de esos momentos en que se va enriqueciendo la personalidad del joven, del niño, del adolescente, del joven, del maduro, Jacobo es lo que nos va dejando a lo largo del libro, y es con el que yo he completado una visión integral completa de este Jacobo Macho Vera, quien conozco hace 30 o 40 años en Cuba, y del que me precio, me honro en presentar a ustedes, a él y a su libro, porque es realmente un privilegio compartir con él esta noche con ustedes. Así que gracias y Muy bien. Jacobo. Don Jacobo tiene la palabra. Bueno, para empezar, quiero decir que el privilegio es mío, porque lo que acaba de decir Pío Serrano no es solo una presentación, son unas palabras extraordinariamente conmovedoras para mí, y este libro también es un diálogo con él, ¿no? Porque lo empecé hace mucho, pero también lo completé con cosas que nosotros habíamos hablado y en las que había cierto desacuerdo. Él me empujaba a decir qué era lo que yo había vivido, cómo había llegado a esto que soy, ya no un niño, ¿no? Pero también como activista anticastrista, después de haber sido simpatizante de la Revolución Cubana, cómo fue que yo me metí a escribir unos cuantos libros contra Fidel y Raúl Castro, contra Che Guevara, y también a dar los testimonios de esos presos, particularmente de Jorge Valls, pero de muchos más. Jorge Valls tenía también la posibilidad de darlo él mismo, pero otros no, y de muchos balseros y víctimas del castrismo que no se pudieron expresar y a los que yo intenté dar voz por unas razones que voy a intentar explicar de alguna manera. Bueno, así que gracias Pío, que realmente me conmueve, y no lo voy a decir mejor que tú, yo creo que has dicho más que lo esencial, ¿no? Algo que viene de lo más hondo del corazón y de una lectura extraordinariamente profunda de estas memorias noveladas. Quiero agradecer también a don José Luis Casas, el Centro Asturiano. En general voy a decir unas palabras, y también a algunos de los presentes aquí, aparte de mi editor Luis Galeano,
y agradecer la presencia de Leopoldo Fornés, que ha hecho una cronología de Cuba que todo el mundo usa, ¿no? Que es un instrumento absolutamente indispensable para trabajar sobre esa isla, y que aparte de eso pues tiene también un lado judío que compartimos de vez en cuando. Quiero agradecer la presencia de Roberto Batista, con quien acabo de hablar también de un acontecimiento histórico terrible que hubo en Cuba en el año 1939, que fue la historia del barco San Luis, que era un barco alemán que llevaba a judíos a Cuba, que salían de Alemania, que iban exiliados, y que Cuba en ese momento no los aceptó. Era el presidente de la época, que era Laredo Bru, y entonces estábamos hablando del papel que tenía, que había podido tener su padre, que era Fulgencio Batista, ¿no? Es el hijo de un personaje histórico, una cosa que vamos a intentar esclarecer, que no es fácil. Y quiero agradecer también la presencia de mi amigo del alma, Felipe Lázaro, que también fue mi primer editor de una novela que se llamaba Memoria de Siglos, y que este libro es un poco la continuación por otros medios de esa novela. Bueno, eso para los presentes y la presencia de todos ustedes, asturianos o no, En la cuestión de Asturias yo quisiera decir dos cosas, simplemente hacer dos alusiones. Anoche estuvimos cenando en un restaurante cubano que se llama Zara, ¿no? Que es un restaurante cuyo dueño es un asturiano que estuvo en Cuba y que después se exilió de Cuba por la revolución. Y yo iba muy a menudo allí en aquel entonces estaba en la calle Infanta, ahora está en la calle Barbieri, y hablábamos mucho con desacuerdos y todo, y él me ayudó a entender muchísimas cosas de lo que había pasado en Cuba. En ese diálogo muy respetuoso, disentíamos muy a menudo, pero es un derecho humano y es un derecho que se puede expresar en el centro asturiano, y le agradezco infinitamente eso. La segunda cosa es, hace poco estaba en un lugar emblemático en París que se llama el Memorial de la Shoah. La Shoah es otro nombre para designar el Holocausto, ¿no? Es un nombre hebreo que fue popularizado con una película de Claude Lanzmann que se llama Shoah, que son decenas y decenas de testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración y de exterminio. Una película que salió en los años 80, ¿no? De 8 horas, un documental de 8 horas, pero que es casi el punto de referencia de la memoria del Holocausto o de la Shoah. Y ahí había expuesta al lado de unos cómics, unos cómics de los que hablábamos también este mediodía contigo, con otro amigo, el cómic o el tebeo más importante sobre la cuestión del Holocausto, ¿no? Y uno de los tebeos más importantes de toda la historia del cómic, en realidad, que se llama Maus, de Art Spiegelman, que es una historia contada por el padre de Art Spiegelman, que es un judío americano, que es la historia de los nazis están vistos como gatos y los judíos como ratones, y hay una emoción en ese cómic que es extraordinario, se llama Maus, ¿no? M-A-U-S, no como Mickey Mouse. Y entonces, al lado de la obra de Spiegelman y la de otro gran judío que es uno de los maestros del cómic, Will Eisner, pues había un asturiano que se llama Alfonso
Zapico, con Z, Zapico, bueno, Alfonso Zapico, que hizo un tebeo en el año 2008, lo publicó, que se llama Café Budapest, que es también sobre esa historia, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que podemos unir de alguna manera. Dejo ya la referencia a Asturias, ¿no? Y me concentro más en Cuba y en la cuestión también del por qué hubo finalmente un doble exilio, un exilio heredado y el mío propio. Finalmente tal vez mis hijos, ¿no?, heredarán ese exilio mío como yo he heredado de alguna manera el exilio de mi padre. Bueno, el exilio como punto en común entre los que huyeron del nazismo y los que huyeron del castrismo, sin querer de ninguna manera comparar los dos fenómenos, ¿no? Son completamente distintos, no tienen nada que ver uno con otro. Pío hablaba por ejemplo, de Vladimir Nabokov, que huía de la Revolución Rusa, pero también habló de la familia Mann, de Thomas Mann, de Heinrich Mann y de otros más que huyeron del nazismo para refugiarse en su mayoría en los Estados Unidos, pero la lista podría ser infinita, ¿no? Pienso en Solzhenitsyn, evidentemente, ¿no? Y otros muchos. El exilio es Milán Kundera definía el exilio, no quería hablar del exilio, hablaba de la frontera, ¿no? En la frontera y decía que finalmente uno estaba soñando siempre, o estaba trabajando, o estaba luchando por la libertad de un país al cual finalmente uno no tenía ganas de volver, porque el exilio es una cosa absolutamente definitiva, no hay exilio a medias. Una vez que uno se ha ido, y por unas razones o por otras, y si uno se ha ido de niño, el exilio es una condición que se va adquiriendo, ¿no? Cuando uno es niño puede ser simplemente se ha ido de un país y todo eso, pero poco a poco uno va adquiriendo la conciencia de ser exiliado, que eso significa también el hecho de no volver a ese país que nos ha visto nacer, y también yo creo no llorar por ese país, no tener nostalgia. No tener nostalgia de ese país, no es como los emigrantes que se van, que piensan constantemente, que lloran constantemente con ese país. Lloramos interiormente, seguro, pero llorar en ese caso es una debilidad. Nos pueden agarrar por ahí. Lo importante en un exiliado, cuando se adquiere la conciencia del exilio, es poner una barrera entre los sentimientos y el deber. Es decir, a veces hay gente que no quiere escuchar música cubana. Yo los entiendo perfectamente porque se pondrían a llorar. Y por ahí, por la lloradera y por la nostalgia que existe, que es evidente, pues nos pueden agarrar por ahí. Nos pueden agarrar, de alguna manera nos pueden atar, ¿no? Nos pueden atar. Y el exilio, en cierta medida, es también, y es sobre todo, la libertad. Es decir, nos han echado, nos han votado, ¿no? Los asturianos entienden votado, sí, ¿no? Los gallegos sí, pero bueno, nos han votado de Cuba, nos han forzado a irnos de allí de alguna manera, ¿no? O ese exilio ha sido más o menos voluntario, pero fuera hemos adquirido la libertad de hablar, la libertad de disentir, y la palabra disidente es otra palabra que me encanta, ¿no? Ahora se ha extendido demasiado. Todo el mundo disiente de una cosa y la otra, pero los disidentes del bloque soviético, ¿no?, eran disidentes
todos pacíficos, todos con la palabra. Y bueno, es exactamente eso lo que son los disidentes en Cuba y la inmensa mayoría de los exiliados cubanos. Es la palabra libre, ¿no? Ayer estaba diciendo la palabra de Jorge Valls, ¿no? la expresión de Jorge Valls, que efectivamente me marcó mucho, no fue el único. Él era cristiano, resistió esos 20 años y 4 meses, porque le habían metido 20 años y le agregamos 4 meses cuando estaba en la cárcel. Además, él decía, la cárcel, la prisión es el único territorio libre de Cuba, porque ahí la gente podía hablar, lo que no es el caso en la isla, ¿no? En la isla la gente tiene que hablar y mirar al lado, ¿no? Mirar con quién está hablando, incluso dentro de su propia familia. Y es algo que finalmente encontrar en la cárcel esa libertad es también la libertad que puede haber en el exilio de decir las cosas sin pensar en quién nos está escuchando, en quién nos está mirando, en quién está juzgando la manera de aplaudir o la manera de callarse o la forma de ser, o con quién uno anda, o las costumbres sexuales o las costumbres de cualquier tipo, ¿no? Pienso en las costumbres sexuales, pero puede ser también si uno fuma, si fuma marihuana, si no fuma marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. O a quién, qué música escucha. En Cuba, no sé si parte de ustedes lo saben, pero los Beatles estaban prohibidísimos, ¿no? No podía ir a un campo de trabajo forzado, ¿no? Que se llamaba la UMAP, por escuchar a los Beatles, ¿no? Una cosa que es alucinante en otras partes y uno no entiende tampoco por qué, por ejemplo, los amantes del rock en general, no solo de los Beatles, de otros, pues ven con indulgencia, ¿no? A ese régimen que condenaba a esa gente a ir a campo de trabajo. Por ejemplo, hay muchos herederos de los hippies y de otra gente que está enamorada de Che Guevara. Che Guevara era uno de los inspiradores, ¿no? De los campos de trabajo, queriendo forjar un hombre nuevo, y fue el mismo el que creó el primer campo de trabajo en la península de Guanacavives, ¿no? Entonces, hay cosas que son contradictorias, pero vuelvo a la cuestión de la libertad. No quiero hacer, Pío explicó muy bien la esencia del libro, y no quiero hacer otro discurso muy largo. Además, me gustaría que ustedes expresaran lo fundamental de este libro es que hay dos exilios que se van juntando en uno solo, ¿no? Está la parte judía, ¿no? De la memoria heredada del Holocausto, llamémoslo así, la memoria heredada del Holocausto por mis padres. Mi padre se fue a Cuba antes que mi madre. Mi madre estuvo en Francia escondida. Estuve escondida durante mucho tiempo, durante 4 años, de 1940 a 1944. Y ella fue a Cuba después para juntarse con mi padre, porque mi padre se había ido antes. Porque él había estado preso, como había estado en el ejército francés, lo cogieron preso los alemanes y hubo un intercambio y él entendió y se escapó para allá, y muchos judíos se fueron para Cuba en ese momento, ¿no? Después del episodio de San Luis, ¿no? Porque Cuba también recibió a muchos judíos, como fue el caso también de otros países como Argentina, México, un poco República Dominicana y otros, ¿no? Incluso muchos judíos, eso yo creo que ustedes lo deben saber, pudieron escaparse por España. Por España, extrañamente, pues hubo una posibilidad
para los judíos escapar y sobre todo para los sefardíes, muchos sefardíes de Turquía y de Grecia pudieron salvarse por los cónsules españoles que había en todas partes del mundo. Y eso es una de las cosas extrañas de la historia, ¿no? Pero bueno, así es en ese aspecto, a pesar del franquismo, y eso no ha sido analizado lo suficientemente, es una cosa que debería ser estudiada mucho más profundamente. Bueno, entonces está esa doble vida, yo diría, casi esquizofrenia, pero finalmente hay algo que une todo eso, es la literatura. La literatura, porque yo he bebido de las aguas de los escritores judíos y de los escritores cubanos. No se puede vivir sin Kafka, ¿no? Es imposible, es que ha entendido mejor el mundo que nos esperaba, es decir, no necesariamente el mundo actual, sino el mundo totalitario del siglo XX, y la experiencia del hombre dentro de ese mundo totalitario, completamente aplastado por ese mundo, pero de manera extremadamente sutil, ¿no? Y bueno, no se puede vivir sin él, no se puede vivir sin Joseph Brodsky, el poeta premio Nobel judío ruso, no se puede vivir sin todos aquellos, pero tampoco se puede vivir sin los escritores cubanos, ¿no? Y sobre todo sin los escritores cubanos del exilio, a veces con atracciones y rechazos, como tiene que ser. Hay que rendirle homenaje, por ejemplo, a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Que escribió, que contó La Habana desaparecida, no la que usted conoció, no José Luis, sino La Habana de 1958, un poco antes, justo antes de la Revolución, con el libro Tristes Tigres. Hay que rendirle homenaje también a Severo Sarnuín, que murió en París exiliado, a Reinaldo Arenas, que murió exiliado en Nueva York, a Eberto Padilla, que murió en un lugar perdido de los Estados Unidos, a José Mario, que murió aquí en Madrid, a tantos y tantos que han muerto en el exilio sin volver a ver Cuba. Pero yo estoy seguro que en el fondo de sí mismos ni les interesaba volver allí, ni les interesaba. Finalmente habían hecho algo mucho más importante, que era traer a Cuba en sus libros, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencido de que estos libros, bueno, nos van a sobrevivir a todos nosotros, ¿no? Y que son ellos los que llevarán nuestra vida a Cuba, y más allá de Cuba también a Asturias, fíjense, y a España y a toda América Latina y al mundo entero. Y ese es el poder, creo, de la literatura. Yo lo que intenté hacer no es una obra histórica, sino una obra extremadamente personal, pero que se junta en cierto momento con la historia, con H mayúscula, con un hacha grande, como decía Reinaldo Arenas, ¿no? Y se junta, pero finalmente está la historia del niño, cómo creció, que desgraciadamente ya no es un niño, pero que en cierto momento, bueno, le truncaron la juventud, conoció la libertad de todo tipo, libertad de palabra, libertad sexual y todo tipo de libertad en la adolescencia, y finalmente en la edad adulta, pues le rinde homenaje en cierta medida al que fue, pero también a toda la gente que
conoció y que le hicieron crecer y que hicieron de él pues un luchador por la libertad. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Si quieren después, pero después de las preguntas les daré un pequeño fragmento del libro. Pero primero que se expresen ustedes. Dice don Jacobo que está dispuesto a responder a las preguntas que ustedes quieren hacer. Los demás también. Yo tengo una pregunta rápida. Sales de Cuba con 8 años, te vas a Francia, pero de repente cuando tienes 15, 16 o 20 años decides volver a Cuba y estás contento en Cuba con el régimen fidelista. ¿Cómo es posible esta evolución? No, mira, salí con 8 años y después yo no tuve casi contacto con Cuba. No tuve casi contacto con Cuba y de repente aquí, estando en España, pues conocí, supe de una gente que justamente que habían salido de niños y que iban a Cuba. Y yo tengo que decir y confieso sin problemas que era simpatizante de la revolución. Era simpatizante de la revolución, además mis padres, mi padre era comunista, mi madre simpatizante, entonces con altibajos y todo eso, pues yo era simpatizante de la revolución. Lo que pasa, ahí fui a Cuba, al segundo día yo me di cuenta de lo que era, al segundo día, o la primera noche. Y voy a contar un poquito la anécdota. Es que me encontré, estaba con una gente allí, unos amigos, había un amigo y uno conocido, el tío de ese amigo. Y estaba en el Hotel Nacional, en el lobby, y teníamos que ir a bailar y todo eso. Yo veo a una muchacha muy bonita y le digo que venga a bailar conmigo. Ella, que era jinetera, avant la lettre, es decir, una putica, que quería buscarse a un extranjero y todo eso, me dice enseguida así. Y bueno, voy ahí, no entro en los detalles, pero enseguida estábamos vigilados, enseguida. Es decir que viene un tipo de la seguridad del Estado y me dice, no fue, le dice a un amigo que yo no tenía que andar con un mal elemento. Y entonces yo enseguida me salió la experiencia de la rebeldía esa que tenía de antes, ¿no? Cité a esa muchacha en un lugar mirando que nadie nos siguiera ni nada. Nos fuimos al lugar más discreto del mundo y ella enseguida en su rostro yo sentí el pánico, el terror absoluto. Y esa mujer me dice que ya la habían metido presa, que había estado presa 3 años y que le iban a quitar su hija. Me bastó y me sobró. A partir de ese momento yo dije, bueno, esta muchacha la voy a sacar de ahí. Lo logré, vino por España, después estuve en Francia, ahora está en Miami con su hija. Y después de eso, yo pensé, bueno, yo me voy a vengar. Hubo otros viajes, ¿no? Y la venganza fue la escritura. ¿No? La escritura y bueno, para las vivencias para mí siempre fueron mucho más importantes que los dogmas. Uno tenía que vivir las cosas y yo creo que el amor pues cambia el mundo, ¿no? Y ya fue a partir de una historia de amor y poco a poco pues empecé a escribir y ya tenía suficientes elementos como para decir la verdad sobre Cuba y todo eso. Pero el punto de partida fue ese. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más para don Jacobo? Yo se lo voy a preguntar una. ¿Usted conoció el Centro Asturiano de La Habana? Ellos conocen. ¿Ellos? No,
Bueno, sí, efectivamente, es que Yo le conocí, es un centro muy pero ahora era el Museo del Pueblo, pero Sí. creo que fue un palacio. un enorme palacio. Yo creo que en la rápida pincelada con que yo me refería a la vinculación entre Asturias, los asturianos y la identidad cubana, se quedó el hecho, la importante circunstancia cultural de la herencia arquitectónica, entre otras muchas, que dejó la presencia asturiana en Cuba. Efectivamente, el centro asturiano, que está en una zona privilegiada de La Habana, está en el Parque Central de La Habana, y es un edificio en el que inmediatamente que usted llega, no pasa inadvertido. Es una presencia extraordinaria, hecha con el esfuerzo, es decir, es parte de la sociedad civil, algo que para mí es muy importante. Es decir, si eso lo hubiera hecho el gobierno de turno que fuese entonces, el que fuera, que lo hubiese pagado un gobierno, el cubano o el español en ese momento, pero no, lo hermoso, lo tremendo y lo que todavía imbrica más la relación entre los dos pueblos es que es sociedad civil de españoles, españoles propios, españoles y españoles humildes, porque asturianos humildes, porque la inmigración asturiana a Cuba, como todas las inmigraciones, no era clasista, ahí había una representación de toda la sociedad asturiana, y llegaron humildes asturianos con oficios que se convirtieron por su trabajo, por su capacidad de emprendedora, por su constancia, en hombres ilustres dentro de la economía cubana. La suma, la energía y el deseo de consolidar cultural y arquitectónicamente la presencia asturiana está, como dice usted, estremece. Y luego además hay muchos otros legados. Hay legados de escuelas que se fundaron, centros de estudios, centros benéficos a lo que aludías tú, que eran muy importantes, que completaban la asistencia sanitaria del país, y otros de carácter cultural, estético, también un poco en otra dimensión, y es la presencia funeraria de la colonia de los cubanos asturianos que murieron en Cuba. Es realmente extraordinario el valor cultural, el valor escultórico que tiene esa presencia en el cementerio de La Habana, al que vale la pena, es un sitio que realmente vale la pena visitar por todo lo que... Cementerio Colón, sí. Y además ahí no está Fidel Castro, pueden ir sin problema. Pero una en otra parte. Había otra... A ver, por ahí. Bueno, primero que nada agradecer a don Jacobo pues, la presentación que ha tenido, igual que todos los presentadores y al Centro Asturiano por acogernos. Al hablar usted de esa Cuba, que yo que soy un fidelito y que vengo a veces aquí a presentaciones de libros y así, porque nací en toda la época esta del castrismo y llevo 20 años en España, nieto de gallegos y de asturianos, las historias que cuentan los abuelos, las historias que quedan en la memoria y que se arrastran y que la trae uno como el lastre de vida de otros que no vivieron lo tuyo porque lo han transmitido, hablaban de los judíos que hubo en mi pueblo, un pueblo pequeño en el medio de Cuba, que llegaron judíos como su familia en la época huyendo de los nazis, en los años 40, en la época del boom azucarero, y se establecieron allí, y casualmente vínculos de judíos y de asturianos. La tienda que le compraron estos bodegueros, o sea, tiendas de las típicas que habían en los pueblos de Cuba de aquel tiempo, de aquellos años, se la compraron unos asturianos, y cuando fueron a La Habana se la vendieron a otra pareja de asturianos en el pueblo, los cuales lo perdieron después cuando llegó Fidel. Esta familia estuvo en el pueblo pues casi 10 años, la familia Sommerstein, Jacobo Sommerstein, Elías Sommerstein, y Elías, el hermano, era carnicero, y en La Habana era el que tuvo la primera carnicería kosher en la sinagoga de Vedado. O sea, cosas, historias que te cuentan la gente del pueblo y que, claro, como bien decía, no están documentadas. ¿Dónde queda en la memoria esto? Pues sencillamente hay que verterlo. O sea, a veces una presencia de una memoria dicha como la que usted nos ha traído hoy, de la que tendremos oportunidad de ver en su libro, nos hace a nosotros sacar también aquello que tenemos pues dormido para ponerse a documentar con los pocos que van quedando de esas épocas,
que lo decían porque no lo viví, sencillamente es una transmisión oral de otra generación para poderlo dar a las personas que vienen. Y eso es lo que agradezco y sencillamente pues es un placer que la amiga Ana, también muy vinculada al Centro Riojano, me haya invitado porque he descubierto hoy a otro cubano más, pero un cubano grande, con escrituras, cosas que podré seguir después de estas experiencias del lastre del exilio. Así que muchísimas gracias, don Jacobo. Muy bien. Yo, sí. ¿Alguien más? Gracias a usted por lo que está diciendo. Permítame una puntualización, porque ayer la verdad es que me vino tarde a la mente y tenía que haberlo dicho porque además estábamos en el centro Sefarad, ¿no? Y es que tenemos que reconocer una cosa. Esto es folclórico, llegaban a Cuba los muchachos polacos que venían y al final los judíos de Cuba eran los polacos, les llamaban los polacos, ¿no? Y yo me acuerdo que mi madre me contaba, llegaban, ella estaba en el colegio, llegaban y sabía enseguida quiénes eran los polacos, pues venían con pantalones cortos. A los 3-4 meses ya se ponían pantalones largos, ¿no? Pero eso es, digamos, la parte lúdica, folclórica. Lo que sí hay que decir, y la verdad es que no se ha reconocido, yo creo, lo suficiente, fue que esa emigración judía que llegó a Cuba y fue ayudada por los cubanos, cuando los cubanos llegaban a Miami, una zona que originariamente era sitio de retiro de muchos judíos americanos que incluso llamaban la Palestina, había una zona en Miami que llamaban la Palestina, esto en hilo tempore, ¿no? Sí, la Palestina de antes. Sí. Esos cubanos llegaron con una mano adelante y otra atrás, y esas familias judías que habían sido ayudadas en Cuba y que eran ellos mismos o familiares o la propia congregación judía, porque los judíos siempre hablan en nosotros, no hablan en particular, ayudaron a esos cubanos poniéndoles casa, un carro de uso y comida en las neveras. Y eso hay que decirlo, porque efectivamente fueron agradecidos y ayudaron a esos cubanos a romper en el exilio, ¿no? Entonces, pues, yo quería puntualizarlo, pues nunca lo decimos. Sí, siempre hablamos de San Luis y de esto y de lo otro. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más. Leo un fragmentico. Sí, un fragmento. Si quieren. Bueno, Roberto quiere preguntar. Muy breve. ¿Qué se ha hecho de la comunidad judía en Cuba hoy en día? Ha desaparecido casi por completo. Había más de 10.000, quedan unos 1.000 y pico. Ahora se está haciendo una cosa un poco folclórica ahí, pero es bastante complejo. Lo que sí supe, hay gente que, curiosamente hay muchos cubanos que se convierten al judaísmo para poder salir hace unos cuantos años, para poder irse del país, ¿no? Y hubo una época en que se organizó de manera muy discreta la salida del conjunto de la comunidad judía, que pasaban por Francia, ¿no? Por París, primero por el aeropuerto Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, después salían al aeropuerto de Orly, ¿no? Que estuvo en la actualidad de estos días, y de ahí salían en un vuelo para el puerto de Eilat, ¿no? En el sur de Israel, y hay cantidad de judíos que están instalados en Eilat. La mayoría de la comunidad judía ha desaparecido de ahí. Había un barrio judío, ¿no? Había un barrio judío en La Habana Vieja. Leopoldo Fomenko ha estudiado mucho. Sí, Leopoldo tiene una extensa investigación sobre eso. Bueno, di algunas palabras, Leopoldo. Bueno, lo primero que quiero recordaros a todos es que entre los cónsules que sacaron judíos de Europa Oriental estaba un señor que era cónsul del Vaticano, se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, y salvó entre 5.000 y 10.000, sacándolos desde Istambul, donde estaba,
por Barcelona, y de Barcelona a Lisboa, y de Lisboa a la libertad. Es santo de la Iglesia Católica y además de eso es uno de los justos que está en el Yad Vashem. Por otra parte, yo tengo la cifra con respecto a los judíos de Cuba, es que quedan unos 900 aproximadamente. Había 7 sinagogas en La Habana solo hay una sinagoga que funcione en estos momentos. Había un poeta judeo-cubano de origen polaco que se llamaba Abraham Marcus Materin, que fue amigo mío y me dio esto que tengo aquí en la mano, que tiene 50 años. Y la mayoría de los judíos se repartieron entre Miami y New Jersey, ahí enfrente de Manhattan, es donde se ha situado la mayoría, y creo que están por un número de aproximadamente 20.000. Tengo un buen amigo en Miami que se llama Marcos Kerbel, que me explicó absolutamente todo cómo fue, y estaban ellos cabreados con el gobierno norteamericano porque cuando vinieron de exiliados en los años 40 y anterior no los dejaron entrar en los Estados Unidos porque eran judíos y hasta cierto punto los rechazaban. Cuando vino la revolución los dejaron entrar no como judíos sino como cubanos, lo cual es bastante diferente. Como los judíos cubanos en Estados Unidos le dicen no como judíos cubanos, sino primero cubanos exiliados y después, si usted es judío, pues igual que si es cristiano, como si es de cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Espero que haya contestado, estoy seguro que ha contestado mejor que yo. Le voy a leer simplemente un fragmento, ¿no?, de, como se habló mucho, del niño Jacobo, pues voy a hablar de ese que fue, ¿no? Es un capítulo que se llama De repente los gritos, y está fechado en la playa, una playa del este de La Habana que se llama Guanabo, ¿no?, en el otoño de 1963, ¿sí?, cuando nos fuimos de ahí. Dice así: no hagan ruido, que no nos oiga nadie, que no nos vean. No había que hablar, teníamos que hacer el menor ruido posible para que ninguno de los vecinos se diera cuenta de que nos íbamos, de madrugada. Aún era de noche, en ese inicio de otoño tropical, cuando Rebeca, mi madre, e Isaac, mi padre, nos despertaron. Pero al salir de casa, por la parte de atrás, empezaba a amanecer. Un amanecer rápido, precipitado. No había discreción posible. De repente, los gritos. Estallaron desde los pisos de arriba. ¡Gusanos! ¡Que se vayan! Miré hacia el lugar de donde venían. No se veía a nadie asomar la cabeza. Salimos, abrimos la reja. Un auto nos esperaba afuera en la calle. El chofer se bajó sin saludarnos. Colocamos las maletas en la parte trasera. Cabían, de milagro. Cuando el coche, arrancó, los gritos, otra vez. ¡Viva la revolución! ¡Fuera! Ya nos habíamos vuelto fugitivos. Pero no éramos los primeros. Antes se habían ido poco a poco, uno tras otro, la mayoría de mis amigos de Bonao. La primera fue Nora, la gringuita, la americanita, a quien yo tanto quería desde mis pocos añitos a cuestas, a quien fastidiaba cuando íbamos al cine jalándole el cabello pelirrojo, ella rechazándome sin contemplaciones. Era demasiado chiquito, un niño. No vi cómo se fue, con su familia, que vivía en la esquina de enfrente, en una casona en la que nunca había entrado. Una mañana la casa permaneció cerrada. Todos desaparecieron sin dejar huellas. No le dijeron nada a nadie antes de irse para el norte, para los Estados Unidos. Ese día no hubo gritos. No iba a saber nunca más nada de Nora. Después se fue Rafaelito el Gordo, aquel que nos montaba a todos en su bicicleta, que se pasaba el par entre las piernas antes de pegar un home run para nosotros cuando jugábamos pelota béisbol. Supimos todos que se había ido con su familia para California, dejando en la isla su bicicleta.
En realidad, ¿cuántos se quedaron? La vida no. La historia y la revolución nos separaron. No quedó nadie, o casi nadie, al cabo de unos años. ¿Quién se lo iba a imaginar? Rebeca, mi madre, tal vez. Claro, Rebeca. Enseguida sintió, no entendió, intuyó que algo grave se estaba gestando, algo que la superaba y que, a pesar del entusiasmo inicial de los primeros días, los de la alegría y el cambio, los de la muerte también, con los juicios y fusilamientos transmitidos por televisión, había que prepararse para un nuevo éxodo. Estaba acostumbrada. Sería uno más, el último, quizás, o no. Había visto lo que les estaba pasando a nuestros vecinos. Les caía encima la vergüenza, el oprobio y el miedo. Al gallego que vivía en la acera del frente de mi casa, le podíamos ir a robar limones todas las noches. Él nos veía, éramos una pandilla de niños y nos introducíamos en el patio de su vivienda sin dificultad alguna. No nos iba a denunciar, lo sabíamos. Pero yo me recibía tremendo regaño de Rebeca cuando volvía con las manos llenas de limones. Poco después le tocó el turno a la maestra, que había pedido la salida del país. A nosotros, sus alumnos, nos vinieron a decir que cuando entrara en el aula teníamos que gritarle toda clase de improperios, lo que se nos pasara por la cabeza. A mí no me caía bien esa maestra, joven, nada cariñosa. Cuando llegó empezamos todos a hacer lo que nos habían ordenado, armando un griterío descomunal. Ella nos miró entonces en silencio, con una terrible incomprensión en el rostro, con miedo. No dijo nada y, de golpe, irrumpió en llanto. Ese día llevaba lentes oscuros, presintiendo lo que le iba a ocurrir. Se dirigió hacia la puerta y desapareció. Nos callamos todos, como avergonzados, sin entender nuestra propia crueldad. Al día siguiente, se apareció ante nosotros un mulato alto, sonriente, incapaz de pronunciar una palabra. Se quedó allí, inmóvil, durante un tiempo largo, infinito. Se me grabó en la mente su sonrisa perpetua. Yo hubiera preferido no tener ningún recuerdo escolar. Muchas gracias. Bueno, pues damos por terminada la conferencia y la presentación de don Jacobo. Queremos agradecerle que haya venido a este centro asturiano, que por si no lo sabe le diré que es el decano de todos los centros del mundo, el más antiguo con 130 años de existencia. Y también tenemos constancia, o por lo menos la historia nos dice, que el primer centro que se creó en el mundo de asturianos fue en La Habana, que se llamó Casa de Gallegos y Asturianos de La Habana. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a su presencia aquí, y los que hemos conocido La Habana hace poco tiempo no sabemos todas esas cosas, pero sí nos quedó la sensación de que aquello fue un verdadero jardín en sus días. Muchas gracias, y ahora creo que nos invitan a una copita. Sí, tenemos aquí un pequeño pisco labis.